Bienvenidos a Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. Estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Más de 200 muertos se contabilizan en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó gran parte del occidente y sur del país. En ciudades como Cali, Manizales y Pereira se intensifican las labores de rescate de personas en medio de los escombros. Venezuela e Israel establecen un mecanismo de cooperación para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas luego de su distanciamiento desde el año 2009. El acercamiento se produce luego del apoyo israelí tras los dos terremotos que afectaron el país sudamericano en junio. Digno de Hollywood. Medios estadounidenses revelan la operación que habría salvado la vida de Donald Trump cuando una presunta amenaza iraní estaría llevándose a cabo a su salida de Ankara, donde participó en la cumbre de la OTAN. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el tema. Comenzamos. En Colombia son más de 200 los fallecidos tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado durante la mañana de este lunes, aunque existe disparidad en las cifras dependiendo del organismo y la autoridad local que la emita. En las ciudades más afectadas, las labores de rescate se intensifican con la finalidad de encontrar sobrevivientes en medio de los escombros, al tiempo que en diversos puntos del país se establecen planes de ayuda para los afectados. En Bogotá, fuentes del gobierno central señalan que se establecerá un estado de emergencia económica y social para atender la conmoción. Veamos más en el siguiente informe. Un día después del terremoto en Colombia, las horas son cada vez más críticas. La ayuda para encontrar bajo los escombros a personas con vida es clave. Jairo Vargas viajó a Pereira desde Medellín para tratar de encontrar a su hermano desaparecido. Soy arquitecto y soy hermano del propietario, del usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Y llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver en qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano, que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza. La capital del departamento de Risaralda fue una de las ciudades más perjudicadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la zona en la madrugada del lunes y redujo a escombros a edificios residenciales en el corazón cafetalero de Colombia. Además de las manos voluntarias, los expertos no cesan con las tareas de rescate y aún ven esperanza de encontrar más personas con vida. Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado. Los rescatistas siguen usando grúas y maquinaria pesada para levantar los escombros. Manzanas enteras de viviendas en algunas zonas de la ciudad quedaron reducidas a montones de hormigón y acero retorcido. Además de Pereira, el terremoto de magnitud 7.4 sacudió Cali, Quibdó y muchas otras ciudades y pueblos aledaños. Las autoridades informaron que el número de muertos en el oeste de Colombia había ascendido a más de 2 centenares. Se reportaron daños y derrumbes en alrededor de 1.600 edificios, perjudicando a miles de familias que no pudieron regresar a sus hogares. En Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto de 7.4 de magnitud registrado en Colombia el pasado lunes, avanzan las labores de rescate. Allí el gobierno nacional estableció un acompañamiento inmediato para atender las principales necesidades de la población y el restablecimiento de servicios esenciales en las zonas donde no hubo daños estructurales. El aeropuerto de la ciudad mantendrá operaciones para recibir ayuda humanitaria tras constatarse que la pista no sufrió daños por el sismo. Veamos imágenes de lo que ha sido las labores de rescate en una de las zonas de Pereira donde la comunidad trabaja mancomunadamente con las autoridades de seguridad para lograr el rescate de personas bajo los escombros. Más temprano, nuestro enviado especial Rodrigo Sedano nos envió el siguiente reporte. Derrumbes totales y parciales y búsqueda de personas con vida porque durante la noche todavía daban señales de estar bajo los escombros. Es lo que se ve en el centro de Pereira después del devastador
terremoto que dicen las personas incluso tuvieron suerte porque fue muy largo y les dio tiempo a salir de las casas. Piden también explicaciones porque las viviendas habían sido reforzadas después del terremoto de 1999 que devastó el eje cafetero. Aquí tuve amigos, vecinos, aquí convivimos con muchos amigos desde niños y esta mañana murió una vecina a las 3 de la mañana, también un señor que murió, otro vecino. No, muy duro, los sustos más difíciles de mi vida. Muy complejo ver cómo la casa de uno se mueve o se cae, ver a los vecinos corriendo, fue muy difícil, la verdad, muy duro. Hasta parques como este, el Olaya Herrera de Pereira, se han desplazado muchos afectados que han dormido en estas carpas que han puesto las autoridades para que no tengan que dormir a la intemperie. Además, ha habido muchas iniciativas sociales y barriales que se han unido también para poder cocinar y dar de comer a estas personas que lo han perdido todo. ¡Ya tenemos desayunito! ¡Traigan en dónde servir! Dadas las situaciones, pues ellos decidieron como poner el comedor y entre diferentes liderazgos, compañeros, empezamos a recoger dineros, empezamos a recoger alimentos, hay personas que nos están contactando, vienen a ayudarnos y por redes empezaron a contactarse y acá estamos realizando comida para compartirles a las personas que han sido afectadas, a las personas que no han comido, personas que amanecieron acá en el parque. Y esta Plaza de Bolívar es el epicentro de la ciudad. Cientos de personas se congregan aquí para ver cómo se ultiman los trabajos de rescate en este edificio que colapsó pegado a la alcaldía de la ciudad. Hasta aquí vino también hoy el presidente Abelardo de la Espriella para monitorear los trabajos. Cambiamos de información para hablar de Venezuela, porque allí el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se establecerá un mecanismo de cooperación para el restablecimiento de servicios consulares luego de la ruptura de relaciones en enero de 2009. En aquel entonces el presidente Hugo Chávez decidió respaldar la causa palestina. La noticia se presenta después del respaldo de Tel Aviv a Caracas por el doble terremoto del pasado mes de junio. Previamente, nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos envió el siguiente informe. A través de un comunicado, la administración de Delcy Rodríguez anunció que Venezuela e Israel acordaron establecer un mecanismo de coordinación para prestar servicios consulares a ciudadanos de ambos países. Esto sucede luego de semanas de cooperación de Israel con Venezuela en cuanto a asistencia humanitaria tras el doblete sísmico que se registró el pasado 24 de junio. Esta decisión marca un giro de 180 grados en cuanto a la política exterior que mantenía el gobierno del entonces Hugo Chávez y Nicolás Maduro con respecto a Israel, pues rompieron relaciones diplomáticas hace 17 años. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez decidió tomar esta decisión en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza y en un claro apoyo a Palestina. En esa oportunidad, el presidente Hugo Chávez expulsó al embajador israelí y a su misión diplomática y desde entonces no se reanudaron las relaciones diplomáticas y consulares. Hubo también un pronunciamiento del jefe de la diplomacia israelí calificándolo como otra buena noticia para Sudamérica. En el comunicado emitido por la Cancillería venezolana, culmina diciendo: ambos gobiernos reconocen la importancia entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países. Y además de esta reanudación de servicios consulares, aunque no se habló de una fecha para la reapertura de embajadas, y esto sería así, se habla de que se mantendrá la cooperación tras los terremotos. Recordemos que pese a no tener relaciones diplomáticas, Israel fue uno de los primeros en enviar una delegación de ayuda humanitaria a Venezuela que contaba con expertos para la supervisión de infraestructuras en La Guaira, que fue el estado más afectado en el país. En Estados Unidos, el medio Washington Post reveló detalles de una operación para evacuar al presidente del país, Donald Trump, de Ankara, justo cuando éste salía de la cumbre de la OTAN y existía una amenaza iraní. La publicación señala que Trump fue sacado del país en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense distinto al Air Force One, en una maniobra de señuelo muy al estilo de las grandes producciones de Hollywood. Conozcamos más en el siguiente informe. Parecía una salida normal para el presidente de Estados Unidos. Donald Trump subió por la escalera al Air Force One, dejando atrás el nuevo avión que le había regalado Qatar y en el que había llegado tras concluir la cumbre de la OTAN en julio.
Ahora, un reportaje explosivo del Washington Post revela una sofisticada estratagema utilizada para sacar a Trump de Ankara, que detalla cómo el presidente fue subido en secreto a un camión de catering estacionado en la pista. Según el diario, Trump fue trasladado a un tercer avión más pequeño de la Fuerza Aérea, un C-32A, en el que voló luego a Reino Unido, donde fue visto bajando las escaleras del antiguo avión Air Force One para abordar la nueva aeronave remodelada. La Casa Blanca indicó que la escala en Inglaterra se hizo para que las tropas estadounidenses estacionadas en una base aérea real tuvieran oportunidad de ver el nuevo avión. Durante el vuelo a Washington, Trump restó importancia a las amenazas de seguridad. Entonces, ¿está diciendo que no hubo ningún problema de seguridad? No, excepto que lo enviamos un poco antes, por la misma ruta de regreso, y lo enviamos un poco antes para que pudieran verlo. Toda la base salió a ver el avión y luego aterrizamos. ¿Está al tanto de alguna amenaza creíble por parte de Irán? Bueno, la recibo todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista, antes que tú. Pero si yo me voy, tú te vas, ¿no? Según el Washington Post, toda la maniobra de cambio de avión se debió a una amenaza de asesinato contra el presidente por parte de Irán. Si bien Trump afirmó que el nuevo avión, un regalo de Qatar, se sometería a mejoras adicionales, la última noticia de que voló en un tercer avión expone cuán seriamente se preocupaban las autoridades por la seguridad del presidente, dada la guerra en curso con Irán. Hasta aquí el presente bloque de noticias.